En la antigua casa de mis abuelos, un año después de que fallecieran, contraté a una empresa para renovarla. Pero mientras me dirigía hacia allí, el contratista me llamó y dijo: «Señora, necesito que venga a ver lo que acabamos de descubrir. Por favor, no venga sola. Traiga a sus padres y a su hermana con usted». Cuando llegué, mi corazón casi dejó de latir. Estaba a medio camino de la vieja casa victoriana de mis abuelos cuando sonó mi teléfono y la voz del contratista me heló la sangre. «Señora, necesito que venga a ver lo que acabamos de descubrir. Por favor, no venga sola. Traiga a sus padres y a su hermana con usted». Un año después de que la abuela Rose y el abuelo Henry fallecieran, finalmente había reunido el valor para renovar su amado hogar. Pensé que la parte más difícil sería clasificar sus pertenencias, no lo que fuera que hubiera alterado tanto a Jaque Martínez como para que se le quebrara la voz. Mi mente empezó a dar vueltas a posibilidades terribles, daños estructurales, materiales peligrosos, tal vez incluso restos humanos. Llamé inmediatamente a mis padres y a mi hermana Emma, con las manos temblando mientras pisaba más fuerte el acelerador hacia cualquier revelación que nos esperara. Lo primero que noté cuando entré en el familiar camino de grava fue lo silencioso que parecía todo. Jaque Martínez y su equipo de 3 hombres estaban agrupados cerca de la entrada del sótano. Sus habituales bromas de construcción habían sido reemplazadas por susurros y miradas preocupadas. El Honda plateado de mis padres llegó justo cuando yo salía de mi coche, seguido momentos después por el jeep rojo brillante de Emma. «Chris, ¿de qué se trata esto?», preguntó mi padre, Robert, con su rostro curtido surcado por la preocupación. A sus 62 años, había heredado la naturaleza cautelosa y el comportamiento firme de mi abuelo. Pero hoy, algo parpadeaba detrás de sus ojos marrones que parecía casi miedo. Mi madre, Linda, salió del asiento del copiloto, alisando su chaqueta de punto azul marino con dedos nerviosos. «¿Alguien se ha hecho daño? ¿Ha habido un accidente?». Emma se acercó de un salto con su energía característica, sus rizos castaños rojizos rebotando mientras caminaba. A sus 25 años, mi hermana menor abordaba todo con una curiosidad periodística, sacando ya su teléfono para documentar lo que estábamos a punto de encontrar. Jaque se nos acercó, quitándose el casco amarillo y pasándose una mano por el pelo canoso. Un veterano de 20 años en el trabajo de la construcción, lo había visto todo, desde derrumbes de cimientos hasta infestaciones sorpresa de vida silvestre. Pero hoy, su habitual paso seguro parecía vacilante. «Amigos, he estado en este negocio desde 1998, y nunca me he encontrado con nada como esto», comenzó, señalando hacia la entrada del sótano. «Estábamos instalando las nuevas tuberías de fontanería como solicitó Chris. Tuvimos que romper la vieja pared del sótano para acceder a la tubería principal de agua. Se me encogió el estómago. El abuelo Henry siempre había sido meticuloso con el mantenimiento de la casa, guardando registros detallados de cada reparación y mejora. Si había un problema estructural que se le hubiera pasado por alto, debía de estar bien escondido. Aproximadamente a 1 metro de profundidad en la demolición, mi mazo rompió y dio a un espacio vacío, continuó Jaque. Al principio, pensamos que era solo una vieja bodega de raíces o tal vez un área de almacenamiento olvidada. Pero cuando limpiamos los escombros y alumbramos con nuestras linternas dentro, se interrumpió, sacudiendo la cabeza lentamente. «¿Qué encontraron?», presionó Emma, con su teléfono ya grabando. Jaque nos guió por las familiares escaleras del sótano, pasando la vieja lavadora donde la abuela Rose me había enseñado a separar los colores de los blancos, pasando el taller donde el abuelo Henry me había mostrado pacientemente cómo lijar la madera hasta que se sintiera como la seda. El sótano olía a serrín y hormigón, ahora cubierto con algo más, el aroma mohoso de secretos largamente enterrados. Un enorme agujero dominaba la pared de aproximadamente 1,20 m de ancho y 1,50 m de alto. Las luces de construcción iluminaban el espacio más allá, revelando una cámara oculta de unos 2,5 m por 2,5 m. Se me cortó la respiración al ver el contenido. Pilas de dinero en efectivo estaban cuidadosamente empaquetadas en estanterías metálicas, más dinero del que jamás había visto en un solo lugar. Docenas de carpetas de Manila llenaban un archivador, y lo que parecía ser equipo de vigilancia revestía una pared. Un escritorio contenía múltiples juegos de documentos de identidad, cada uno con la fotografía de mi abuelo, pero con nombres diferentes. «Santo cielo», susurró mi padre, su rostro perdiendo todo color.
Mi madre se agarró a su brazo para apoyarse, sus nudillos blancos contra la camisa de franela de él. Henry, ¿qué hiciste? Emma se acercó a la abertura, su teléfono capturándolo todo. Chris, ¿estás viendo esto? Debe haber $200.000 aquí, quizás más. El miembro del equipo de jaque, Tony, dio un paso adelante, un hombre delgado con rasgos afilados y una energía nerviosa. No hemos tocado nada, excepto para asegurarnos de que el espacio fuera estructuralmente sólido. Supusimos que esto estaba muy por encima de nuestra competencia. Me acerqué a la cámara oculta lentamente, mi formación de enfermera manteniéndome tranquila mientras mi mente corría a toda velocidad. El dinero parecía ser en su mayoría billetes de 100 y 50, atados con gomas elásticas y organizados por denominación. Los documentos de identidad mostraban el rostro de mi abuelo, pero con nombres que nunca había oído: Henry Patterson, Harold Peterson, Hugh Paulson. Papá, me volví hacia mi padre, cuya tez normalmente rubicunda se había vuelto cenicienta. ¿Sabías algo de esto? Las manos de Robert temblaban mientras cogía una de las identificaciones falsas. Reconozco su letra en estos registros comerciales. Definitivamente son de los años 70 y 80, en la época en que... Se detuvo, mirando a mi madre con una expresión que no pude interpretar. Linda estaba hiperventilando ahora, su respiración entrecortada. Los niños, logró decir. No pueden saber sobre esto. Todavía no. Emma bajó su teléfono, sus instintos periodísticos en guerra con la lealtad familiar. ¿Saber sobre qué? ¿Qué no nos están contando? El equipo de vigilancia parecía sofisticado para su época: escáneres de radio, dispositivos de grabación y lo que parecía ser un monitor de frecuencias policiales. Un cuaderno grueso contenía página tras página de observaciones detalladas sobre varios habitantes del pueblo, con direcciones, rutinas diarias e información personal. Jaque carraspeó incómodamente. Mire, señora Patterson, creo que tal vez deberíamos llamar a la policía. Esto parece que podría ser evidencia de algo serio. No, la respuesta tajante de Robert sorprendió a todos. Por favor, solo denos un tiempo para procesar esto en privado. Lo manejaremos apropiadamente. ¿Se lo prometo? Tony arrastró los pies, mirando su reloj. Jefe, mañana empezamos el trabajo de los Henderson. Quizás deberíamos terminar aquí por hoy. Jaque asintió lentamente. De acuerdo, amigos. Aseguraremos el área y les daremos un poco de espacio. Pero Chris, necesita saber que esto cambia todo sobre el cronograma de la renovación. No podemos continuar hasta que entendamos con qué estamos lidiando aquí. Mientras el equipo de construcción recogía sus herramientas y comenzaba a instalar barreras temporales alrededor de la cámara oculta, yo permanecía congelada en la puerta entre mi antigua comprensión de mi abuelo y esta nueva y desconcertante realidad. El hombre amable que me enseñó a poner cebo en los anzuelos y me mostró cómo identificar diferentes especies de aves aparentemente tenía secretos más oscuros de lo que jamás había imaginado. Emma me tocó el hombro suavemente. Chris, sea lo que sea esto, lo resolveremos juntas. Pero al mirar los rostros afligidos de mis padres, me pregunté si estábamos preparados para la verdad que había estado oculta detrás de esa pared del sótano durante décadas. 3 horas después, nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina de mis padres, la misma mesa de roble donde había hecho los deberes, jugado innumerables partidas de cartas y compartido comidas festivas durante 28 años. Pero ya nada parecía familiar. El sol de la tarde entraba a raudales por las cortinas de guinda, proyectando patrones alegres que parecían absurdamente inapropiados para la conversación que estábamos a punto de tener. Mi padre había envejecido 10 años en las últimas horas. Sus hombros, normalmente fuertes, estaban caídos mientras miraba su taza de café intacta, mientras mi madre caminaba de un lado a otro entre la ventana de la cocina y el refrigerador, retorciéndose las manos como solía hacer durante mi adolescencia cuando no cumplía el toque de queda. Empiecen por el principio, dije en voz baja, empleando el mismo tono suave pero firme que usaba con los pacientes ansiosos en la clínica pediátrica. No más secretos, no más medias verdades. Emma y yo merecemos saber quiénes somos realmente. Robert levantó la cabeza, encontrándose con mis ojos con una mezcla de amor y arrepentimiento que me dolió en el pecho. Vuestro abuelo no era solo Henry Patterson. Su nombre de nacimiento era Henry Kowalski, y creció en el lado sur de Chicago,
en un barrio controlado por familias del crimen organizado. Emma se inclinó hacia adelante en su silla, su cuaderno y bolígrafo olvidados. ¿Crimen organizado, como la mafia? Exactamente como la mafia, confirmó Linda, sentándose finalmente frente a nosotros. Henry trabajaba como contable para varios negocios legítimos que en realidad eran tapaderas para operaciones de blanqueo de dinero. Era bueno con los números, mantenía la boca cerrada y se ocupaba de sus propios asuntos. Durante años, eso fue suficiente. Mi padre continuó la historia, su voz volviéndose más firme a medida que hablaba. En 1977, Henry fue testigo de un asesinato. Vincent Calibraci, uno de los sicarios de la familia, mató a un informante federal en la trastienda del restaurante donde vuestro abuelo estaba trabajando hasta tarde en los libros. Calibraci vio a Henry a través de la ventana de la oficina, añadió mi madre. Henry fingió que no había visto nada, terminó su trabajo y se fue a casa como si fuera una noche cualquiera. Pero no podía dormir, no podía comer, no podía dejar de pensar en la familia de ese hombre, preguntándose qué le habría pasado. Intenté imaginar a mi amable abuelo, el hombre que rescataba pájaros heridos y siempre llevaba caramelos de mantequilla en los bolsillos, presenciando un asesinato brutal. La imagen no encajaba con mis recuerdos de los viajes de pesca de los domingos por la tarde y los cuentos antes de dormir sobre animales parlantes del bosque. 3 semanas después, Henry contactó al FBI, continuó Robert. Proporcionó información detallada sobre las operaciones financieras de la familia criminal, sus esquemas de blanqueo de dinero, sus negocios legítimos que servían de tapadera, todo. Su testimonio ayudó a condenar a 12 personas, incluyendo a Vincent Calibraci y a 2 jefes de alto rango de la familia. El bolígrafo de Emma se movía rápidamente por las páginas de su cuaderno. Entonces, el gobierno lo puso en protección de testigos. A todos nosotros, aclaró Linda. A Henry, a vuestra abuela, Rose, a vuestro padre y a vuestro tío Michael. El FBI reubicó a toda nuestra familia en Grand Junction, Colorado. Nos dieron nuevas identidades y ayudaron a Henry a establecer una práctica contable legítima. Tío Michael, repetí, confundida. Papá, nunca mencionaste tener un hermano. La expresión de mi padre se ensombreció. Porque Michael no pudo soportar la presión de estar constantemente mirando por encima del hombro. 6 meses después de que nos mudáramos a Colorado, decidió que quería recuperar su antigua vida. En contra del consejo de todos, contactó a algunos amigos en Chicago, tratando de tantear si era seguro regresar. ¿Qué le pasó?, preguntó Emma, aunque su tez pálida sugería que ya sospechaba la respuesta. Encontraron su cuerpo en el lago Michigan 2 semanas después, dijo mi madre en voz baja. Fue entonces cuando comprendimos que nuestro agente federal no estaba siendo dramático cuando dijo que nunca, jamás, podríamos volver a ser la familia Kowalski. La cocina quedó en silencio, excepto por el tic-tac constante del reloj de pared que había marcado el tiempo a través de innumerables reuniones familiares. Miré los familiares armarios de color miel, el alegre papel pintado de girasoles que mi madre había colgado cuando yo estaba en la escuela primaria, tratando de reconciliar este acogedor espacio doméstico con la cruda realidad del asesinato y las identidades falsas. El dinero en la habitación oculta, dije lentamente. Ese era su fondo de emergencia. Robert asintió. $25.000, más los intereses que generó a lo largo de los años. Los alguaciles federales proporcionaron dinero inicial para su nueva identidad, pero Henry estaba aterrorizado de que pudiéramos necesitar desaparecer de nuevo en cualquier momento. ¿Y el equipo de vigilancia? Henry monitoreaba las frecuencias de la policía y los informes de noticias, buscando cualquier indicio de que las familias criminales nos habían rastreado, explicó Linda. También guardaba registros detallados de cualquier persona nueva que se mudara al pueblo, cualquiera que hiciera demasiadas preguntas sobre nuestra familia, cualquier cosa que pareciera sospechosa. Emma levantó la vista de su cuaderno, con lágrimas corriendo por sus mejillas pecosas. Entonces, todo lo que hemos creído sobre nuestras vidas es una mentira. Nuestro apellido, nuestra historia familiar, incluso nuestras conexiones con la ciudad natal. No todo, dijo mi padre con firmeza. Henry y Rose os querían a vosotras, chicas, más que a la vida misma. Conocí a vuestra madre en la Universidad Estatal de Colorado. Me enamoré completamente, independientemente de las circunstancias de nuestra familia. Vuestros nacimientos fueron los días más felices de nuestras vidas.
El amor en esta familia siempre ha sido real, incluso cuando nuestros nombres no lo eran. Luché por procesar la magnitud de lo que nos estaban contando. ¿Todavía estamos en peligro? ¿Siguen existiendo estas familias criminales? Mis padres intercambiaron una larga mirada antes de que mi madre respondiera. Sinceramente, no lo sabemos. Los jefes originales contra los que Henry testificó murieron en prisión o fueron asesinados por familias rivales hace años. Vincent Calibraci fue liberado en 1995 después de cumplir 18 años, pero nuestro contacto federal dijo que se había mudado a Florida y parecía más interesado en sus nietos que en saldar viejas cuentas. Pero nunca os sentisteis completamente seguros, observé. Nunca, confirmó Robert. Henry revisaba las cerraduras de cada puerta y ventana cada noche hasta el día de su muerte. Nunca usó tarjetas de crédito, nunca tuvo cuentas en redes sociales, nunca hizo nada que pudiera crear un rastro digital que alguien pudiera seguir. Por eso siempre pagaba todo en efectivo, se dio cuenta Emma en voz alta, y por eso nunca quiso que publicáramos fotos familiares en línea. Linda se inclinó sobre la mesa y tomó mis dos manos entre las suyas. Cariño, perdimos el contacto con nuestro agente federal en 2008 cuando el programa de protección de testigos se reestructuró. Hemos estado solos durante años, solo tratando de vivir vidas normales mientras nos mantenemos cautelosos. Pero ahora alguien lo sabe, dije, pensando en Jaque Martínez y su equipo, especialmente en Tony Reacci, que parecía particularmente interesado en fotografiar la cámara oculta. ¿Y si se corre la voz sobre lo que encontramos? Eso es exactamente lo que tu abuelo siempre temió, admitió mi padre. Me hizo prometer que si algo les pasaba a él y a Rose, tomaría las medidas necesarias para protegeros, chicas. Emma cerró su cuaderno con un chasquido seco. Bueno, yo no voy a huir. Tengo una vida aquí, amigos, un trabajo que amo. No dejaré que criminales muertos me asusten para que abandone todo lo que hemos construido. Siento lo mismo, estuve de acuerdo, pensando en mis pacientes en la clínica pediátrica, en mi compromiso con David Kim, en la casa que David y yo planeábamos comprar la próxima primavera. Quizás sea hora de contactar al FBI de nuevo, ponerlos al día sobre nuestra situación y averiguar si todavía hay amenazas activas de las que deberíamos estar al tanto. Mi madre apretó mis manos con más fuerza. ¿Estás segura? Una vez que abramos esa puerta, no hay vuelta atrás a la vida tranquila que hemos construido aquí. Miré alrededor de la cocina donde había aprendido a hornear galletas, donde había llorado por mi primer desamor, donde mi familia había celebrado cada hito de mi vida. Estas personas me habían protegido con mentiras durante 28 años, sacrificando su propia tranquilidad para mantenernos a Emma y a mí a salvo. Ahora era mi turno de protegerlos. Estoy segura, dije. Es hora de dejar de esconderse. La mañana siguiente comenzó como cualquier otro martes. Estaba revisando los historiales de los pacientes en la clínica pediátrica cuando sonó mi teléfono, mostrando el número de la señora Henderson. Mi vecina anciana rara vez llamaba durante el horario comercial, así que entré en una sala de examen vacía para atender la llamada. Chris, querida, espero no molestarte en el trabajo, comenzó la señora Henderson con su voz temblorosa. Pero algo extraño sucedió ayer por la tarde que pensé que deberías saber. Se me encogió el estómago de presentimiento. ¿Qué tipo de cosa extraña? Bueno, estaba regando mis petunias cuando este hombre bien vestido se acercó a mi valla. Muy educado, quizás de unos 40 años, con un traje gris de aspecto caro. Dijo que era un inversor inmobiliario interesado en el vecindario, particularmente en la casa de tus abuelos. Me dejé caer en la silla de la sala de examen, mi mano libre agarrando el borde del escritorio. ¿Qué quería saber exactamente? Preguntó cuando tu familia comenzó la renovación, quién estaba haciendo el trabajo y si habías mencionado haber encontrado algo inusual durante la construcción, continuó la señora Henderson. Parecía especialmente curioso acerca de tu horario de trabajo en el hospital y si vivías sola. La familiar sensación de antiséptico y vitaminas pediátricas que generalmente me reconfortaba ahora parecía abrumadora. Señora Henderson, ¿este hombre le dio su nombre o dejó alguna información de contacto? Dijo que se llamaba Vincent Moretti y me entregó una tarjeta de visita de una empresa de inversiones de la que nunca había oído hablar. Pero aquí está la cosa, querida. Después de que se fue, me puse a pensar en cómo había aparcado su coche a la vuelta de la esquina en lugar de enfrente de mi casa. Y cuando miré por la ventana de mi habitación una hora más tarde,
lo vi tomando fotos de la propiedad de tus abuelos con una cámara elegante. Vincent Moretti. El nombre me dio escalofríos, aunque no pude ubicar de inmediato por qué me sonaba familiar. Señora Henderson, por favor, hágame un favor. Si vuelve a ver a este hombre, no hable con él. Llame a la policía. Oh, cielos, ¿está todo bien? Debería preocuparme. Forcé mi voz para que permaneciera tranquila y tranquilizadora. Estoy segura de que no es nada serio, pero prefiero ser cautelosa. Muchas gracias por llamarme. En el momento en que colgué, marqué el número de Jaque Martínez. Fue directo al buzón de voz, lo cual era inusual ya que los contratistas suelen tener sus teléfonos cerca durante el horario comercial. Intenté llamar a la oficina principal de la empresa. Mountain View Construcción, respondió una voz femenina. Hola, soy Chris Patterson. Estoy tratando de localizar a Jaque Martínez sobre el proyecto de renovación en el número 32 de Elm Street. Oh, señorita Patterson. Jaque me pidió que le dijera que Tony Reacci se reportó enfermo ayer y no ha respondido a nuestras llamadas desde entonces. Jaque está preocupado por el cronograma del proyecto y quiere discutir algunos cambios con usted. Tony Reacci, el miembro nervioso del equipo que parecía particularmente interesado en fotografiar la cámara oculta. Tony ha faltado al trabajo inesperadamente antes. Nunca. Lleva con nosotros 3 años y tiene una asistencia perfecta. De hecho, Jaque va a pasar por el apartamento de Tony esta tarde para ver cómo está. Agradecí a la recepcionista e inmediatamente llamé a Emma, que respondió al primer timbrazo. Chris, gracias a Dios que llamaste. He estado investigando toda la mañana y creo que podríamos tener un problema serio. ¿Qué tipo de problema? Busqué a Tony Reacci en línea usando el directorio de empleados de la empresa de construcción, dijo Emma, su voz tensa por la preocupación. Hay un Anthony Reacci Jr. que vive en la misma dirección que Jaque le dio a la oficina. Su padre era Anthony Reacci Sr., quien cumplió condena en una prisión federal de 1978 a 1991 por cargos de crimen organizado y conspiración. La alegre sala de espera de la clínica pediátrica de repente se sintió claustrofóbica. Emma, ¿qué tan segura estás de esta conexión? Crucé las fechas con archivos de periódicos de Chicago. Anthony Reacci Sr. fue arrestado como parte de la misma investigación federal que condenó a las personas contra las que testificó el abuelo. Y escucha esto, era la mano derecha de Vincent Calibraci. La señora Henderson acaba de llamar, le conté rápidamente. Un hombre llamado Vincent Moretti estuvo haciendo preguntas sobre nuestra familia ayer, queriendo saber sobre el cronograma de la renovación y mi horario de trabajo. Moretti, Calibraci, Reacci, repitió Emma. Chris, esto no son coincidencias. Alguien nos ha estado vigilando. Cerré con llave la puerta de la sala de examen y me apoyé en ella, tratando de procesar esta información racionalmente. Si Tony Reacci ha estado trabajando en nuestro proyecto de renovación durante semanas, habría tenido acceso a la casa, conocimiento del cronograma de construcción, una oportunidad para descubrir la cámara oculta antes de que llegáramos. Y si fotografió todo en esa habitación antes de que Jaque nos llamara, continuó Emma, entonces, con quien sea que esté trabajando ahora sabe exactamente qué evidencia dejó el abuelo. La implicación me golpeó como agua helada. ¿Creen que hay más? ¿Creen que la habitación oculta fue solo el comienzo? Chris, necesitamos ayuda profesional. Esto está muy por encima de lo que podemos manejar nosotras mismas. Pensé en mis pacientes en la sala de espera, en sus madres preocupadas esperando que les brindara consuelo y curación para rodillas raspadas y fiebres. Mi mundo normal de calendarios de vacunación y tablas de crecimiento parecía imposiblemente distante de la peligrosa realidad de la que mi abuelo había intentado protegernos con tanto ahínco. Voy a contactar a la oficina local del FBI en Denver, decidí. ¿Puedes venir conmigo esta tarde? Ya he despejado mi agenda, respondió Emma, pero Chris, hay algo más. Creo que deberíamos contarle a David lo que está pasando. Si alguien está monitoreando tu rutina diaria, él también podría estar en peligro. David, mi dulce y confiable prometido, que me traía café todas las mañanas y nunca se perdía un partido de la liga infantil de mis sobrinos. La idea de involucrarlo en esta pesadilla hizo que se me oprimiera el pecho con instintos protectores que había heredado de generaciones de mujeres Kowalski que habían aprendido a ocultar sus miedos detrás de sonrisas brillantes. Todavía no, dije.
Déjame hablar primero con el FBI y entender exactamente con qué estamos lidiando. Chris, no puedes proteger a todo el mundo manteniéndolos en la oscuridad. Lo sé, pero necesito más información antes de arriesgar la seguridad de David. Abrí la puerta de la sala de examen y volví a la rutina familiar de la medicina pediátrica. Nos vemos en la oficina de Denver a las 3. Conseguiré la dirección y llamaré con antelación. Mientras volvía con mis pacientes, revisando infecciones de oído y administrando vacunas con manos firmes, parte de mi mente permanecía centrada en una única y aterradora pregunta. ¿Cuántas personas nos estaban observando? ¿Y cuánto tiempo teníamos antes de que decidieran que las nietas de Henry Kowalski sabían demasiado por su propio bien? La agente especial del FBI, Sarah Walsh, tenía el tipo de mirada firme e inteligente que inmediatamente me hizo entender por qué las fuerzas del orden federal la habían reclutado. Su oficina de Denver estaba ubicada en un edificio moderno que parecía más una sede corporativa que las dramáticas instalaciones federales que había visto en las películas. Emma y yo nos sentamos frente a la agente Walsh en una sala de conferencias con paredes de color azul pálido y láminas de paisajes genéricos. He sacado el expediente de su abuelo, dijo la agente Walsh, abriendo una carpeta gruesa. El testimonio de Henry Kowalski fue fundamental para desmantelar las operaciones financieras de la organización Calibracy. Según nuestros registros, las amenazas inmediatas a su familia fueron neutralizadas a mediados de la década de 1990. Pero algo ha cambiado, dijo Emma, deslizando su teléfono sobre la mesa para mostrarle a la agente Walsh la investigación que había recopilado sobre las conexiones familiares de Tony Reacci. La agente Walsh estudió la información cuidadosamente, su expresión volviéndose más seria a medida que leía. Anthony Reacci Jr., lo hemos tenido en nuestro radar por fraude de seguros menor, pero nada que lo conecte con actividades de crimen organizado. Hasta ahora, agregué, explicando la visita del misterioso Vincent Moretti a la señora Henderson. La agente Walsh tomó varias notas antes de mirarnos con preocupación. Voy a enviar un equipo para asegurar la cámara oculta de inmediato. Si alguien ha accedido a esa evidencia, necesitamos evaluar que se ha comprometido. 2 horas después, estábamos en el sótano de mis abuelos observando a los técnicos del FBI catalogar lo que quedaba en la habitación oculta. La respuesta fue devastadora. Absolutamente nada. Cada documento, cada pieza de equipo de vigilancia, cada fajo de dinero había desaparecido. El sistema de seguridad fue eludido profesionalmente, informó la agente Walsh. Quienquiera que haya hecho esto sabía exactamente lo que buscaba y cómo evitar ser detectado. Pensé en el equipo de Jaque Martínez instalando barreras temporales alrededor de la abertura. Qué fácil habría sido para alguien con conocimientos de construcción regresar en medio de la noche. Agente Walsh, ¿con qué estamos lidiando exactamente? ¿Qué tan peligrosa es esta situación? Anthony Reacci Jr. es el sobrino de Vincent Calibracy, reveló. Calibracy murió en Florida en 2012, pero su hijo, Marco, ha estado intentando reconstruir las operaciones de la familia durante los últimos años. Si creen que su abuelo dejó evidencia que aún podría dañar sus actividades actuales, no dudarán en eliminar a cualquiera que perciban como una amenaza. Emma me agarró del brazo. ¿Eliminar? ¿Quiere decir que realmente nos matarían? La familia Calibracy ha sido responsable de al menos 8 asesinatos desde 2005, dijo la agente Walsh sombríamente. No son los criminales ancianos y semirretirados con los que sus padres esperaban estar lidiando. El viaje de regreso desde Denver se sintió surrealista. Emma me siguió de regreso a mi apartamento, ambas revisando constantemente nuestros espejos en busca de vehículos que pudieran estar siguiéndonos. Mientras entrábamos en mi estacionamiento, noté el Honda Civic de David en su lugar habitual cerca de los buzones. Tengo que decírselo, dije mientras subíamos las escaleras hacia mi unidad del segundo piso. La agente Walsh tenía razón sobre no mantenerlo en la oscuridad. Pero cuando abrí la puerta de mi apartamento, algo se sintió mal de inmediato. David estaba sentado en la mesa de mi cocina con su computadora portátil abierta, pero la cerró rápidamente cuando entramos. Su sonrisa, normalmente cálida, parecía forzada, y sus ojos oscuros tenían una expresión que no pude identificar. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, levantándose para besarme la mejilla. Pareces estresada. Estudié su rostro cuidadosamente. David Kim había sido mi novio en la universidad, mi compañero de estudio durante la escuela de enfermería.
El hombre que me había propuesto matrimonio en el mismo sendero donde tuvimos nuestra primera cita. Conocía sus expresiones tan bien como mi propio reflejo. Y en ese momento, parecía culpable por algo. David, tenemos que hablar. Han pasado algunas cosas con mi familia que necesito compartir contigo. Por supuesto, dijo él, pero sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. En realidad, yo también quería preguntarte algo. La señora Henderson me llamó antes, dijo que un inversor inmobiliario estaba haciendo preguntas sobre la casa de tus abuelos. Estaba preocupada por ti. Emma y yo intercambiamos miradas. La señora Henderson nunca había llamado a David directamente por nada antes. ¿Qué te dijo exactamente?, pregunté. Solo que un tipo con un traje elegante estaba tomando fotos y preguntando sobre el cronograma de la renovación, respondió David. Pensó que quizás debería saberlo en caso de que haya problemas de responsabilidad con el trabajo de construcción. Asentí lentamente, pero algo me molestaba de su explicación. David, ¿puedo usar tu laptop? Quiero mostrarte una investigación que Emma encontró sobre el equipo de construcción. En realidad, la batería se agotó y dejé mi cargador en el trabajo, dijo rápidamente. Quizás podríamos usar tu computadora. En 3 años juntos, David nunca se había negado a dejarme usar su laptop. Me había dado su contraseña. Habíamos compartido cuentas de streaming, y nunca había sido reservado sobre sus actividades en línea. Pero esa noche, claramente estaba mintiendo sobre la batería porque podía oír el ventilador de la laptop todavía funcionando dentro de la carcasa cerrada. Voy a preparar un poco de té, anunció Emma, moviéndose hacia mi cocina con una despreocupación deliberada. Mientras la atención de David estaba centrada en ella, encendí silenciosamente mi propia laptop en la mesa de café. Entonces, cuéntame sobre esta situación familiar, dijo David, sentándose a mi lado en el sofá. ¿Qué ha estado pasando con la renovación de la casa? Comencé a explicar sobre la cámara oculta, observando las reacciones de David cuidadosamente. Su sorpresa parecía genuina, pero hizo preguntas muy específicas sobre el cronograma, sobre quién más sabía del descubrimiento y sobre si habíamos contactado a las fuerzas del orden. Las preguntas se sentían menos como preocupación por mi seguridad y más como recopilación de información. Mientras yo hablaba, Emma se movía por mi pequeña cocina, abriendo armarios y cajones con una concentración inusual. Después de varios minutos, se acercó al sofá con 2 tazas de té. David, tu laptop está haciendo un ruido raro, observó. Quizás deberías revisarla antes de que la batería se agote por completo. Estoy seguro de que está bien, dijo David. Pero su mano se movió protectoramente hacia la funda de la laptop. En realidad, déjame echar un vistazo, insistí, extendiendo la mano hacia la funda. Trabajé en soporte técnico en la universidad, ¿recuerdas? La reacción de David fue inmediata y reveladora. Agarró la funda y la apartó de mí, su movimiento lo suficientemente brusco como para que el té se derramara de la taza de Emma sobre la mesa de café. Dije que está bien, Chris. Me ocuparé de ello más tarde. El David que conocía nunca me había gritado, nunca había rechazado ayuda y nunca se había puesto a la defensiva por problemas menores de la computadora. Emma se encontró con mis ojos por encima de su cabeza, confirmando que ella había notado los mismos cambios de comportamiento. Debería irme, dijo David abruptamente, levantándose y recogiendo sus cosas. Mañana madrugo y pareces agotada por el drama familiar que has estado manejando. Después de que se fue, Emma y yo nos quedamos sentadas en un silencio atónito durante varios minutos. Ese no era el David que me has descrito durante 3 años, dijo Emma finalmente. No, no lo era. Pensé en sus respuestas evasivas, su reacción protectora hacia la laptop, sus preguntas inusualmente específicas sobre nuestro contacto con la policía. Emma, ¿y si David no es quien creo que es? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿y si alguien lo puso en mi vida específicamente para vigilar a nuestra familia? Las palabras sonaron paranoicas incluso mientras las pronunciaba, pero también explicaban los repentinos cambios de comportamiento de David. Hace 3 años, no estaba saliendo con nadie en serio. David apareció en mi vida justo en la época en que comenzamos a pasar más tiempo en la casa de mis abuelos, ayudándolos con el trabajo del jardín y reparaciones menores. Emma sacó su teléfono. Chris, creo que necesitamos investigar un poco sobre tu prometido.
Durante las siguientes 2 horas, buscamos en todas las bases de datos y plataformas de redes sociales a las que pudimos acceder. La presencia en línea de David era sorprendentemente mínima para alguien de nuestra edad. Sus cuentas de redes sociales se remontaban solo a 4 años. Su historial de empleo en la firma de ingeniería era difícil de verificar, y no pudimos encontrar ningún rastro de los registros universitarios que había firmado cuando nos conocimos. Chris, dijo Emma en voz baja, mirando la pantalla de su laptop. ¿Mira esto? Había encontrado una base de datos de registro de empresas que mostraba a David Kim como persona de contacto de KL Consulting Services, una empresa especializada en investigaciones de antecedentes y seguridad personal. La empresa se había registrado 6 meses antes de que David y yo nos conociéramos. Investigaciones de antecedentes, repetí aturdida. Emma, ¿y si toda la relación de David conmigo ha sido una mentira? Como si respondiera a mi pregunta, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de David. Perdón por lo de antes, estresado por los plazos del trabajo. ¿Podemos hablar mañana? Tengo algo importante que necesito decirte. Miré el mensaje, preguntándome cuántas otras mentiras necesitaba confesar mi prometido, y si sobreviviría a conocer la verdad sobre el hombre con el que había planeado casarme. La agente Walsh respondió a su teléfono al primer timbrazo, aunque era casi medianoche. Agente Walsh, soy Chris Patterson. Creo que mi prometido podría estar involucrado en lo que sea que le esté pasando a mi familia. 20 minutos después, Emma y yo estábamos sentadas en el coche de la agente Walsh fuera de mi edificio de apartamentos, compartiendo todo lo que habíamos descubierto sobre el comportamiento sospechoso y los antecedentes cuestionables de David. La agente Walsh escuchó sin interrupción, tomando notas en una pequeña tableta. David Kim, repitió pensativamente. Haremos una verificación completa de antecedentes, pero mientras tanto, quiero que actúes con normalidad a su alrededor. Si está conectado con las personas que persiguen a tu familia, necesitamos entender el alcance de su participación antes de actuar contra él. ¿Quiere que finja que todo está bien?, pregunté incrédula. Se supone que debo seguir saliendo con alguien que podría estar planeando hacernos daño. Quiero que nos ayudes a atrapar a quien esté detrás de esto, corrigió la agente Walsh. Si David está trabajando con la organización Calibracy, es nuestra mejor pista para llegar a las personas que robaron la evidencia de tu abuelo. Emma se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero. ¿De qué tipo de ayuda está hablando? Intercambio de información controlada. Le damos a David detalles específicos sobre las actividades de tu familia, luego monitoreamos quién más recibe esa información y cómo responden a ella. La idea de usar mi relación con David como señuelo me aterrorizaba, pero también despertó algo más profundo que el miedo. Durante décadas, mi familia había vivido escondida, mirando constantemente por encima del hombro, sacrificando la tranquilidad para mantenerse a salvo de personas que ya deberían haber sido olvidadas. Estaba cansada de tener miedo. ¿Qué necesita que haga? La agente Walsh esbozó un plan que era a la vez simple y peligroso. Le diría a David que nuestra familia había descubierto evidencia adicional escondida en una caja de seguridad en el First National Bank del centro. La supuesta evidencia incluiría documentos que podrían destruir por completo las operaciones actuales de Calibracy. Programaríamos una reunión en el banco para el siguiente martes por la mañana, dando a los contactos de David tiempo para planificar cualquier respuesta que consideraran necesaria. Los equipos de vigilancia del FBI monitorearán todos los accesos al banco, me aseguró la agente Walsh. En el momento en que aparezca alguien asociado con la familia Calibracy, los arrestaremos. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Emma. Tu hermana no estará cerca del banco, respondió la agente Walsh. Usaremos a una agente federal como señuelo. A la mañana siguiente, me reporté enferma en el trabajo y pasé horas practicando mi actuación con la agente Walsh y Emma. Tenía que entregarle la información a David de una manera que pareciera natural y creíble, sin parecer demasiado ansiosa por compartir secretos familiares en los que nunca antes había mostrado interés. David llegó a mi apartamento esa noche con comida para llevar de nuestro restaurante tailandés favorito y un ramo de rosas amarillas, mis flores favoritas. Su consideración hizo que se me revolviera el estómago de culpa y confusión. Si realmente estaba involucrado en una conspiración contra mi familia, era un actor excepcional o un participante profundamente en conflicto. Chris, sobre anoche, comenzó mientras desempacábamos los recipientes de comida. Te debo una disculpa y una explicación.
Me ocupé arreglando las flores en un jarrón, ganando tiempo para estabilizar mi voz. ¿Qué tipo de explicación? Mi situación laboral es más complicada de lo que te he dicho. La firma de ingeniería es una tapadera para consultoría de seguridad. Investigo fraudes de seguros, verificaciones de antecedentes para clientes corporativos, a veces servicios de protección personal. La verdad a medias se sintió como una bofetada. David estaba admitiendo el engaño mientras aún ocultaba los detalles más importantes. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, pregunté. Porque estaba trabajando en un caso que involucraba a alguien en el vecindario de tu familia, y no quería que te preocuparas o sintieras que estaba investigando a tus parientes. Mentía con fluidez, mezclando la suficiente verdad con ficción para sonar creíble. Pero su explicación planteaba más preguntas de las que respondía. David, algo pasó con la renovación de la casa de mis abuelos que necesito compartir contigo, dije, sentándome a su lado en el sofá con mi pad thai. Encontramos más que solo esa habitación oculta. Le conté sobre la supuesta caja de seguridad, observando sus reacciones cuidadosamente. Sus preguntas parecían casuales, pero preguntó sobre el momento específico, sobre quién más sabía, sobre los procedimientos de seguridad del banco. Cuando mencioné que planeábamos acceder a la caja el martes por la mañana, David inmediatamente sugirió tomarse el día libre en el trabajo para acompañarme. Quiero estar allí para apoyarte en lo que sea que descubras, dijo, tomando mi mano con aparente sinceridad. Es muy amable de tu parte, pero creo que esto debería ser solo para la familia, respondí, siguiendo el guión del agente Walls. Mis padres y Emma estarán conmigo. Nos reuniremos a las 10:30, justo cuando abre el banco. David asintió, pero lo sorprendí revisando su teléfono 2 veces durante la cena, escribiendo mensajes breves con una mano mientras mantenía la conversación conmigo. Después de que se fue esa noche, llamé al agente Walls para informar sobre la conversación. Perfecto, dijo ella. Nuestra vigilancia detectó 3 llamadas salientes desde el teléfono de David durante las 2 horas que estuvo en tu apartamento. Las 3 llamadas fueron a números de celular prepago que no podemos rastrear, pero ya estamos monitoreando el banco y el área circundante. El martes por la mañana amaneció claro y frío. Estaba sentada en el vehículo sin distintivos del agente Walls a 2 cuadras del First National Bank, observando a los agentes del FBI posicionarse por todo el centro de Grand Junction. La agente Michelle Torres, que tenía un parecido pasajero conmigo desde la distancia, entró en el banco, vistiendo mi abrigo de lana azul marino y llevando una carpeta de documentos falsos. Vehículo objetivo acercándose desde el este, crujió la radio de la agente Walls. Sedán azul oscuro, 3 ocupantes. A través de los binoculares, vi a Tony Reacci salir del lado del pasajero del sedán, seguido por 2 hombres que no reconocí. Se movieron con confianza decidida hacia la entrada principal del banco, esperando claramente encontrar a mi familia esperando adentro. Segundo vehículo, un SUV negro, se acerca desde el sur, informó la radio. 2 ocupantes adicionales. Mi teléfono sonó y el número de David apareció en la pantalla. No contestes, instruyó la agente Walls. Déjalo que se pregunte dónde estás. El FBI se movió con precisión coordinada. Mientras Tony Reacci y sus compañeros entraban en el banco, los agentes federales rodearon ambos vehículos y arrestaron a los conductores. Dentro del banco, la agente Torres condujo a los hombres hacia una sala de conferencias antes de que agentes adicionales salieran de su escondite para realizar los arrestos. Pero algo andaba mal. David no estaba entre los hombres arrestados, y ninguno de ellos coincidía con la descripción que la señora Henderson había dado de Vincent Moretti. Esto es demasiado fácil, le dije al agente Walls. Si David realmente está trabajando con esta gente, ¿por qué no está aquí? Mi teléfono volvió a sonar. El número de David. Esta vez, la agente Walls asintió para que contestara. Chris, gracias a Dios, la voz de David sonaba genuinamente aterrorizada. ¿Dónde estás? Fui al banco para sorprenderte con apoyo moral, y hay agentes del FBI por todas partes. Alguien dijo que hubo un intento de robo. Estoy a salvo, dije con cuidado. Pospusimos la visita al banco hasta esta tarde. Gracias a Dios. Chris, necesito decirte algo importante. ¿Puedes encontrarte conmigo en Riverside Park? Ven sola. No quiero involucrar a tu familia en esta conversación. La agente Walls negó con la cabeza firmemente.
Pero sentí curiosidad por lo que David quería confesar. Estaré allí en 20 minutos, le dije. Chris, ese no es el plan, protestó la agente Walsh después de que terminé la llamada. Tal vez no, pero creo que David está tratando de sincerarse sobre algo. Si realmente estuviera involucrado en la operación de esta mañana, lo habrían arrestado con los demás. Riverside Park se encontraba a lo largo del río Colorado, una zona tranquila donde David y yo habíamos compartido innumerables picnics y paseos nocturnos. Lo encontré sentado en nuestro banco favorito con vistas al agua, con la cabeza entre las manos. David. Levantó la vista y me sorprendió ver lágrimas en sus ojos. Chris, te he estado mintiendo sobre todo y ya no puedo seguir haciéndolo. Me senté a su lado con cautela, manteniendo mi teléfono al alcance de la mano por si necesitaba pedir ayuda. Mi nombre es David Kim, y si trabajo para una firma de consultoría de seguridad, comenzó. Pero durante los últimos 18 meses, he estado trabajando encubierto para el FBI, investigando posibles amenazas a tu familia. La revelación me golpeó como un golpe físico. ¿Eres un agente federal? No exactamente. Soy un consultor privado que se especializa en operaciones encubiertas profundas. El predecesor de la agente Walsh contrató a mi empresa cuando recibieron información de inteligencia que sugería que la organización Calibracy estaba buscando activamente a los parientes de Henry Kowalski. Miré el río familiar, tratando de procesar esta información. ¿Entonces toda nuestra relación ha sido una mentira? No, dijo David con firmeza, tomando mi mano. La misión era vigilarte e informar de cualquier actividad sospechosa alrededor de tu familia. Pero Chris, me enamoré de ti por completo. Todo entre nosotros es real, incluso si las circunstancias que nos unieron no lo fueron. ¿Cómo puedes esperar que te crea? Porque hace 18 meses, recomendé que el FBI cerrara la investigación. Informé que tu familia no representaba una amenaza para nadie y que la organización Calibracy se había centrado en otras preocupaciones. Quería decirte la verdad y empezar de nuevo con borrón y cuenta nueva, pero no lo hiciste. Mi supervisor se negó a cerrar el caso. Dijo que nueva información de inteligencia sugería que tu abuelo había escondido evidencia que aún podría dañar las operaciones criminales actuales. Se me ordenó mantener mi tapadera y continuar monitoreando las actividades de tu familia. La explicación de David tenía un sentido terrible. Sus preguntas detalladas sobre la renovación, su acceso a mi horario diario, su conocimiento de los movimientos de mi familia, todo podría explicarse por una misión encubierta en lugar de una conspiración criminal. Esta mañana en el banco, dije lentamente. ¿Tú diste el aviso que llevó a esos arrestos? No. Se me ordenó observar e informar, no interferir con lo que la gente de Calibracy estuviera planeando. Cuando me di cuenta de que tenían la intención de usar la violencia contra ti y tu familia, no pude quedarme al margen. Pensé en Tony Reacci y sus compañeros, ahora bajo custodia federal gracias a la trampa que la agente Walsh había tendido usando mi información falsa sobre la caja de seguridad. David, ¿qué pasa ahora? ¿Hay más gente ahí fuera que quiera hacerle daño a mi familia? No lo sé. El arresto de esta mañana podría haber acabado con la amenaza inmediata, pero la organización Calibracy tiene recursos que aún no hemos identificado. Miré a este hombre con el que había planeado casarme, preguntándome si alguna parte de nuestra relación había sido genuina, o si incluso su confesión era otra capa de engaño diseñada para mantener su tapadera. Necesito tiempo para pensar en todo lo que me has dicho, dije finalmente. Lo entiendo, Chris. Voy a recomendar que el FBI cierre esta investigación permanentemente y proporcione a tu familia nuevas identidades si las quieren. Ya han pasado por suficiente. Mientras caminaba de regreso a mi coche, dejando a David solo junto al río, me di cuenta de que el hombre del que me había enamorado podría haber sido real, después de todo, solo que enterrado bajo capas de obligación profesional y burocracia federal. Pero también me di cuenta de que los secretos de nuestro abuelo tenían una sorpresa más reservada para nuestra familia. Y esta determinaría si finalmente podríamos dejar de huir del pasado. La revelación me llegó a las 3 de la mañana, despertándome de un sobresalto con una claridad repentina. Me senté en la cama, con el corazón acelerado mientras las piezas del rompecabezas se encajaban con una precisión devastadora. El mapa del tesoro de la infancia.
Cuando tenía 8 años, el abuelo Henry me había dibujado un elaborado mapa de nuestro patio trasero, completo con una X que marcaba el lugar donde había enterrado una cápsula del tiempo que contenía mis obras de arte y una carta para mi yo futuro. Nos habíamos divertido mucho creando esa cápsula juntos, y él había hecho toda una producción de la ceremonia de entierro bajo el viejo roble. Pero mirando hacia atrás con la comprensión de un adulto, me di cuenta de que el momento era significativo. Esa aventura del mapa del tesoro había tenido lugar en 1993, solo 2 años después de que los alguaciles federales nos hubieran mudado a Colorado. Henry había estado estableciendo nuestra nueva vida, y habría estado pensando constantemente en planes de contingencia. Llamé a Emma de inmediato. «Chris, son las 3 de la mañana», respondió somnolienta. «Emma, ¿recuerdas el mapa del tesoro que el abuelo me dibujó cuando éramos niñas? El de la cápsula del tiempo. Lo tuviste enmarcado sobre tu escritorio durante toda la secundaria. Todavía lo tengo. Emma, ¿y si no fue solo un juego de niños? ¿Y si el abuelo me estaba mostrando dónde había escondido su verdadera evidencia, disfrazada de algo lo suficientemente inocente como para que ni siquiera un niño curioso levantara sospechas?» La voz de Emma se volvió alerta de inmediato. «¿Crees que hay otro alijo enterrado en el patio trasero?» Creo que la habitación oculta en el sótano era solo su fondo de emergencia y sus identidades de respaldo. La verdadera evidencia, los documentos que podrían destruir las operaciones criminales actuales, está enterrada exactamente donde me mostró cuando era demasiado joven para entender lo que realmente estaba viendo. Al amanecer, Emma y yo estábamos en el patio trasero de nuestros abuelos con la agente Walsh y un equipo de técnicos del FBI equipados con un radar de penetración terrestre. El viejo roble había crecido considerablemente en los 25 años transcurridos desde nuestra búsqueda del tesoro. Su enorme tronco medía ahora casi 1 metro de diámetro. «El radar está detectando un objeto metálico grande aproximadamente a 1,20 m de profundidad», informó un técnico. «El tamaño y la forma son consistentes con un contenedor de almacenamiento de documentos». La agente Walsh me miró con un nuevo respeto. «Chris, si tienes razón en esto, tu abuelo fue más listo de lo que ninguno de nosotros imaginaba». La excavación tomó 3 horas. Mientras los técnicos del FBI retiraban cuidadosamente capas de tierra, pensé en la paciente planificación de Henry Kowalski, en cómo había utilizado un juego de abuelo cariñoso para marcar la ubicación de la evidencia que podría proteger a su familia décadas en el futuro. Exactamente a 1,27 m bajo el nivel del suelo, descubrieron una gran caja impermeable, de grado militar y diseñada para el almacenamiento a largo plazo en condiciones adversas. La agente Walsh manejó el contenedor con guantes, colocándolo sobre una lona extendida junto al lugar de la excavación. Dentro, encontramos lo que la organización Calibracy había estado buscando durante más de 25 años. Registros financieros detallados que documentaban operaciones actuales de blanqueo de dinero. Números de cuentas bancarias, registros de transacciones y documentos de constitución de empresas para docenas de compañías legítimas que se utilizaban como tapaderas criminales. Fotografías de reuniones entre conocidas figuras del crimen organizado y empresarios supuestamente legítimos. Y lo más perjudicial de todo, grabaciones de audio de conversaciones que implicaban a miembros del Consejo Municipal en funciones, oficiales de policía y jueces de tribunales federales en tramas de corrupción en curso. «Dios mío», susurró la agente Walsh, hojeando documentos que estaban fechados tan recientemente como en 2010. Su abuelo siguió reuniendo información de inteligencia hasta su muerte. «¿Cómo es posible?», preguntó Emma. Tenía 78 años y vivía en Grand Junction, Colorado. La agente Walsh levantó una serie de fotografías que mostraban matrículas, rostros y lugares de reunión. Estaba documentando a cada persona sospechosa que visitaba su ciudad, cada vehículo de otro estado que se quedaba más de lo normal, cada interacción que parecía conectada con su pasado. Henry Kowalski pasó 25 años construyendo un caso que destruiría permanentemente a las personas que amenazaban a su familia. Las implicaciones eran asombrosas. Mi amable abuelo, el hombre que me enseñó a identificar flores silvestres y me mostró cómo lanzar sedales de pesca, había estado llevando a cabo una investigación de décadas que resultaría en cargos federales contra docenas de personas en múltiples estados. Esto explica por qué han estado tan desesperados por encontrar esta evidencia, me di cuenta. No es solo información histórica sobre crímenes antiguos. Esto podría destruir sus operaciones actuales por completo. El teléfono de la agente Walsh sonó y su expresión se tensó mientras escuchaba a la persona que llamaba.
Tenemos un problema, anunció después de terminar la llamada. La doctora Patricia Vance de su hospital ha estado haciendo preguntas detalladas sobre su horario de trabajo y su vida personal. Nuestra verificación de antecedentes reveló que está casada con el sobrino de Vincent Calibraci. Mi supervisora, la mujer bajo la que había trabajado durante 3 años, que había escrito evaluaciones de desempeño elogiosas y me había recomendado para oportunidades de ascenso. Pensé en todas las veces que la doctora Vance me había preguntado sobre mi familia, mi situación de vida, mis rutinas diarias. Me ha estado observando todo este tiempo, dije, aturdida. Se pone peor, continuó la agente Walsh. Hace 20 minutos, la doctora Vance llegó al hospital con 3 hombres armados. Tienen de rehenes al pabellón de pediatría y exigen hablar contigo. Emma me agarró del brazo. Chris, no puedes ir allí. Obviamente es una trampa. Está usando a niños enfermos como palanca, respondí, pensando en mis pequeños pacientes y sus aterrorizadas familias. Tengo que ir. La agente Walsh ya se estaba coordinando con su equipo. Rodearemos el edificio y evacuaremos a tantas personas como sea posible, pero la doctora Vance solicitó específicamente que venga sola a la sala de conferencias del 4º piso. El 4º piso había estado abandonado por renovación desde la primavera pasada. Proporcionaría la ubicación aislada perfecta para lo que sea que la doctora Vance estuviera planeando. Llevaré un micrófono, decidí, y llevaré copias falsas de los documentos del abuelo. Si cree que está consiguiendo lo que quiere, tal vez libere a los rehenes. La agente Walsh me entregó un pequeño dispositivo de grabación disfrazado de tarjeta de identificación del hospital. Chris, si esto sale mal, necesitas entender que la familia de la doctora Vance ha matado a testigos federales antes. No dudarán en añadirte a esa lista. Pensé en el coraje de mi abuelo al testificar contra la mafia 25 años antes, sabiendo que esa decisión obligaría a toda su familia a esconderse. Pensé en la evidencia que había pasado décadas recopilando, decidido a proteger a las generaciones futuras de las personas que le habían robado su identidad original. Agente Walsh, mi abuelo no se escondió durante 25 años solo para que yo huyera cuando su plan finalmente se concretara. 2 horas después, caminé por los pasillos familiares del Centro Médico Regional de Grand Junction, pasando por el pabellón de pediatría donde los agentes del FBI estaban evacuando silenciosamente a pacientes y familias a través de las salidas de emergencia. El viaje en ascensor al 4º piso pareció interminable. La doctora Patricia Vance me esperaba en la sala de conferencias 4B, acompañada por 2 hombres que parecían salidos de una película de crímenes. Me sonrió con la misma calidez profesional que había mostrado durante innumerables reuniones de personal, como si tomar niños como rehenes fuera solo otra tarea administrativa. Chris, gracias por venir. Lamento las circunstancias dramáticas, pero mis socios requerían ciertas garantías de que nuestra conversación se mantuviera en privado. Puse una carpeta de Manila sobre la mesa de conferencias. Estas son copias de lo que encontramos. El FBI tiene los originales, así que hacerme daño no cambiará nada. La doctora Vance abrió la carpeta y examinó los documentos falsos que el equipo de la agente Walsh había preparado. Tu abuelo era notablemente minucioso. Vincent siempre decía que Henry Kowalski era demasiado listo para su propio bien. Vincent Calibraci está muerto, señalé. Vincent era mi suegro, respondió la doctora Vance con calma. Y su hijo Marco ha pasado 15 años reconstruyendo lo que el testimonio de tu abuelo destruyó. Estos documentos podrían deshacer todo ese progreso. Me obligué a mantener la calma, empleando el mismo tono firme que usaba con los padres angustiados en situaciones de emergencia. Doctora Vance, ha trabajado conmigo durante 3 años. Sabe que no soy una amenaza para nadie. ¿Por qué ponerse en riesgo por algo que hizo mi abuelo hace décadas? Porque la lealtad familiar significa algo en mi mundo, respondió. Vincent me enseñó que proteger a tu familia requiere eliminar las amenazas antes de que se conviertan en problemas. Uno de sus acompañantes dio un paso adelante, su mano moviéndose dentro de su chaqueta. Pero antes de que pudiera sacar el arma que fuera que estuviera buscando, los agentes del FBI irrumpieron por ambas entradas de la sala de conferencias simultáneamente. En el caos que siguió, la doctora Vance se abalanzó sobre los documentos de la mesa mientras sus compañeros buscaban sus armas. Me lancé detrás de una silla volcada mientras los agentes federales gritaban órdenes y las luces tácticas inundaban la habitación.
El último acto de la doctora Vance antes de ser derribada por la agente Walsh fue agarrar los documentos falsos y hacerlos pedazos, creyendo que estaba destruyendo la evidencia que podría condenar a su familia extendida. No tenía forma de saber que la verdadera evidencia de Henry Kowalski ya estaba siendo procesada por fiscales federales en Denver, o que su desesperado intento por proteger a la organización Calibracy acababa de añadir cargos de secuestro y terrorismo a su propio historial criminal. Mientras los paramédicos me revisaban en busca de heridas y los agentes del FBI se llevaban a la doctora Vance esposada, me di cuenta de que el plan de 25 años de mi abuelo finalmente había llegado a su fin. Las personas que lo habían obligado a abandonar su identidad y vivir con miedo estaban a punto de enfrentarse a la justicia, y sus nietas finalmente serían libres para vivir sin mirar por encima del hombro. 6 meses después, estaba en el cementerio donde mis abuelos estaban enterrados, sosteniendo un ramo de rosas amarillas y un recorte de periódico que habría hecho sonreír a Henry Kowalski con silenciosa satisfacción. El titular decía: Caso federal de crimen organizado resulta en 47 condenas en 6 estados. Marco Calibracy había recibido una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La doctora Patricia Vance cumplía 25 años por secuestro, conspiración y crimen organizado. Tony Reacci y sus socios habían negociado acuerdos de culpabilidad a cambio de sentencias reducidas por su testimonio, que ayudó a los fiscales a desmantelar lo que quedaba de la organización que había aterrorizado a mi familia durante décadas. Emma se acercó desde el otro lado del cementerio, llevando sus propias flores y un grueso sobre de Manila. La genealogista terminó su investigación, anunció Emma, sentándose a mi lado en el banco cerca de la lápida de nuestros abuelos. Encontró a 12 parientes vivos del lado Kowalski de nuestra familia, incluyendo a 2 primos hermanos que nos han estado buscando desde la década de 1980. Tomé el sobre con manos temblorosas, abrumada por la posibilidad de reconectar con miembros de la familia que creíamos perdidos para siempre. ¿Saben lo que nos pasó? Pensaban que todos habíamos muerto en un accidente de coche, respondió Emma. Los alguaciles federales crearon esa historia de tapadera para explicar nuestra desaparición de Chicago. Nuestros primos han estado visitando una tumba falsa durante 25 años. La ironía era a la vez desgarradora y esperanzadora. Mientras nosotros habíamos estado viviendo con identidades falsas en Colorado, nuestros verdaderos parientes habían estado de luto por nuestras supuestas muertes en Illinois. El sacrificio del abuelo nos había protegido, pero también nos había costado las conexiones con personas que nos habrían amado y apoyado a través de las dificultades de nuestras vidas ocultas. Llamé a la prima Janet ayer, continuó Emma. Lloró durante 45 minutos seguidos, luego comenzó a planificar una reunión familiar para el próximo mes. Sonreí, imaginando la entusiasta conversación telefónica de Emma con parientes que nunca había conocido, pero que compartían el apellido de soltera de nuestra abuela y la obstinada determinación de nuestro abuelo por proteger a las personas que amaban. ¿Qué hay de la casa?, pregunté, mirando hacia las lejanas montañas que rodeaban nuestro pequeño pueblo. Jaque Martínez terminó la renovación la semana pasada. Instaló una placa conmemorativa en el sótano donde encontramos la habitación oculta, en honor al coraje del abuelo al enfrentarse al crimen organizado. Decidimos quedarnos con la casa en lugar de venderla, convirtiéndola en la sede de una fundación de becas. La Fundación Henry Kowalski proporcionaba asistencia educativa a los hijos de testigos de crímenes, ayudando a las familias que habían sido forzadas a entrar en protección de testigos a mantener el progreso académico de sus hijos a pesar de las constantes reubicaciones y cambios de identidad. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de David, que nos estaba esperando en la oficina de la fundación con el primer grupo de becarios. David y yo habíamos pasado meses reconstruyendo nuestra relación sobre una base de honestidad total. La revelación sobre su misión encubierta había destrozado inicialmente mi confianza, pero su disposición a renunciar a su firma de consultoría y mudarse a Grand Junction para ayudar con la fundación me convenció de que sus sentimientos eran genuinos. ¿Estás lista para la ceremonia?, preguntó Emma, mirando su reloj. Miré una vez más la lápida de nuestros abuelos, pensando en el coraje que le había costado a Henry Kowalski sacrificar su identidad y vivir en constante temor para proteger a las futuras generaciones de nuestra familia. «¿Lista?», dije. La ceremonia de becas se celebró en la renovada sala de estar de nuestros abuelos, ahora convertida en un espacio de reunión para familias que navegan por los desafíos de la protección de testigos. 12 niños recibieron becas educativas y sus padres compartieron historias de resiliencia que habrían enorgullecido al abuelo. Durante mi discurso a los becarios, hablé sobre los héroes ordinarios que hacen sacrificios extraordinarios por amor. Mi abuelo me enseñó que el coraje no consiste en no tener miedo,
les dije a las familias reunidas. Se trata de hacer lo correcto, incluso cuando estás aterrorizado de las consecuencias. Se trata de proteger a las personas que amas, incluso cuando esa protección requiere renunciar a todo lo familiar y cómodo. Después de la ceremonia, mientras las familias compartían pastel y conversación en el patio trasero, donde el abuelo había escondido su evidencia bajo nuestros juegos de la infancia, reflexioné sobre el viaje del último año, desde el descubrimiento hasta la resolución. Emma había decidido convertirse en defensora de víctimas, usando sus habilidades periodísticas para ayudar a los testigos de crímenes a navegar por los procedimientos legales y los servicios para víctimas. Se había matriculado en la Facultad de Derecho y planeaba especializarse en casos de protección de testigos. Nuestros padres finalmente se habían sentido lo suficientemente seguros como para compartir historias sobre su vida original en Chicago, describiendo parientes, tradiciones e historia familiar que se habían visto obligados a abandonar. El proceso de curación fue gradual, pero por primera vez en décadas, dormían tranquilamente sin revisar cerraduras y escuchar sonidos sospechosos. David me propuso matrimonio de nuevo, esta vez con total honestidad sobre su pasado y una comunicación clara sobre nuestros planes futuros. Dije que sí, pero decidimos un compromiso largo mientras construíamos nuestra nueva vida en torno al trabajo de la fundación. A medida que se acercaba la noche y nuestros invitados comenzaban a marcharse, me encontré de pie una vez más bajo el viejo roble donde el abuelo me había mostrado su mapa del tesoro 25 años antes. David se unió a mí, rodeando mi cintura con sus brazos mientras veíamos a Emma ayudar a la anciana señora Henderson a navegar por el terreno irregular del patio trasero. ¿Alguna vez te arrepientes de haber encontrado esa habitación oculta?, preguntó David en voz baja. Consideré su pregunta seriamente. Los últimos 6 meses habían estado llenos de investigaciones federales, comparecencias ante los tribunales, atención de los medios y el complejo proceso de reclamar nuestras identidades reales mientras manteníamos las vidas que habíamos construido como la familia Patterson. Pero también nos habían traído justicia, cierre y la libertad de vivir sin miedo. Sin arrepentimientos, dije finalmente. A veces la verdad es dolorosa, pero siempre es mejor que vivir con hermosas mentiras. David me besó en la parte superior de la cabeza y sentí la profunda satisfacción que proviene de entender que algunos secretos vale la pena guardarlos, mientras que otros son demasiado peligrosos para permanecer enterrados. Mi abuelo me había enseñado que las personas más comunes a veces llevan cargas extraordinarias, y que la verdadera fuerza proviene de elegir el amor sobre el miedo, la verdad sobre la comodidad y la justicia sobre la seguridad. De pie en el patio trasero donde todo comenzó, rodeada de las personas que más importaban, finalmente entendí que el mayor tesoro de Henry Kowalski nunca había sido la evidencia que había escondido bajo tierra. Era la familia que había protegido, el legado de coraje que había transmitido y el conocimiento de que a veces hacer lo correcto requiere sacrificar todo lo que has trabajado para construir, y que ese sacrificio siempre vale la pena cuando se hace por amor. Mientras nos preparábamos para cerrar el primer evento exitoso de la fundación, me di cuenta de que el secreto del abuelo se había convertido en nuestra fortaleza, y su pasado oculto se había convertido en nuestro esperanzador futuro. La verdad, de hecho, nos había hecho libres, tal como él siempre había querido. Ahora, me encantaría saber de ustedes. ¿Alguna vez han descubierto algo sobre el pasado de su familia que cambió por completo cómo entendían su propia historia? ¿Qué harían si encontraran evidencia que pudiera ayudar a otros, pero compartirla pudiera poner en peligro a sus seres queridos? Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si los conmovió. Suscríbanse a nuestro canal para más historias reales increíbles sobre familias comunes que enfrentan desafíos extraordinarios. Y compartan esta historia con cualquiera que crea que el coraje y la justicia pueden triunfar sobre el miedo y la corrupción. Gracias por escuchar y recuerden que a veces los mayores tesoros son los que heredamos de las personas que nos amaron lo suficiente como para hacer sacrificios difíciles por nuestra protección y felicidad futura.